Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Veréis, en el anterior videoprograma donde hablábamos sobre la posibilidad de vida después de la vida, más que posibilidad desde mi personal punto de vista, un hecho real y fehaciente, al final de ese vídeo que podéis ver aquí, muchos de vosotros me decíais que ampliase esa información que ofrecía. Porque al final del vídeo hacía unos apuntes de lo que había en ese paraíso que existía al otro lado de la muerte física. Voy a ampliarlo, voy a hablaros de lo que hay al otro lado. Todo lo que os voy a contar, como ya he dicho en algunas ocasiones, va a romper vuestro límite de la realidad. Es por ello que, como siempre os digo, en ningún caso os pido que os creáis esto, sino sencillamente que lo cojáis de manera muy deportiva, nada más. Las informaciones que os ofrezco nacen no de mi imaginación, nacen de relatos, apuntes, textos sagrados, ideas que parecen tener una cierta conexión, que he tenido ocasión de escuchar en algunas ocasiones. Y como ya he dicho antes, insisto, tomad todo esto muy deportivamente, como que yo os estoy contando un cuento. Todas estas ideas vienen de diversas fuentes y, bueno, pues deciros que nuestra existencia, la existencia que nosotros tenemos, no solo es una forma de evolución darwinista. Nosotros evolucionamos del Homo sapiens, estamos evolucionando al sapiens sapiens y así sucesivamente. No, hay mucho más de fondo, algo que desde luego trasciende espiritualmente. Para entender todo aquello que voy a decir en este vídeo, que como ya he dicho a muchos de vosotros os va a alucinar, es imprescindible que comprendáis que no somos un amasijo de carne, de huesos y de vísceras. Hay mucho más de fondo, mucho más importante. Nosotros tenemos un espíritu que trasciende, que aloja la conciencia que tenéis, vuestra conciencia, vuestro yo real, un espíritu que es inmortal, imperecedero. Tenéis suerte, sois seres inmortales. No tenéis fin, como tampoco habéis tenido principio. No tenemos fin, como tampoco hemos tenido principio. Bien, insisto que todos estos datos nacen de lecturas y testimonios. No han sido revelados por alguna entidad a mi persona, no, ni mucho menos. Son textos que he cogido y ideas y apuntes que se me han sido ofrecidos a través de diversas fuentes y diversos libros. Vamos a empezar. En primer lugar, deciros que la venida a este planeta, al planeta Tierra, aparentemente las debemos efectuar a través de grupos. Sí, venimos de otros sitios en grupos más o menos numerosos, venimos de otros sitios y esos grupos son como una especie de compañeros de viaje. Venimos de otro sitio, nos conocemos todos y paramos o nos asentamos dentro de la Tierra y nos ligamos a ella. En segundo lugar, deciros que una vez que nos incorporamos a este mundo, a nivel espiritual, como ya he dicho antes, venimos de otro sitio, entramos en una especie de proceso evolutivo que aparentemente tiene el fin de mejorarnos, digamos que de manera espiritual. Todas las experiencias que tenemos, agradables y desagradables, contribuyen a mejorar ese caché espiritual que tenemos, que es la auténtica evolución que personalmente buscamos. En tercer lugar, comentaros que nacemos y morimos muchas veces, un montón de veces. Hay una especie de ciclo de la vida, lo llaman así, en realidad antiguamente en el antiguo budismo se llamaba la rueda del samsara, de ello habla Buda. Dice que cuando se alcanza una cierta evolución espiritual, esto se decía hace 2500 años, se salía de la llamada rueda del samsara, posiblemente para ir a otro sitio o estar en otra ubicación mucho más elevada espiritualmente. Una especie de un crecimiento evolutivo espiritual que cuando se alcanza o se consigue, te vas a otro sitio. Como cuarto punto, deciros que aparentemente, y esto es importante lo que os voy a decir, nosotros, y escuchad lo que os voy a decir, elegimos dónde nacemos y con quién nacemos. No nacemos aleatoriamente, ni de manera casual, sino que elegimos y sabemos perfectamente dónde vamos a estar. También, como quinto punto, deciros que antes de nacer hemos visto toda una retrospectiva de nuestra vida futura. Me explico. Antes de nacer,
nacer, de tú ser quien eres, has tenido la oportunidad en ese otro plano, le podemos llamar paraíso, universo astral, como queráis, hemos tenido la oportunidad de ver toda esta nuestra vida, toda esta vida que estamos viviendo, como una especie de retrospectiva. De ahí los llamados déjà vu. Los déjà vu no son más que reminiscencias y recuerdos de aquella visión. A veces decís, vaya, parece que esto lo he vivido, he tenido como que lo hubiera vivido, como que lo hubiera visto. Esa sensación de saber que ahora va a ocurrir algo, de que en ese momento estáis haciendo algo que ya habéis vivido, pues sencillamente es una retrospectiva de la visión que permanece como reminiscencia. Y si buscáis la palabra reminiscencia, descubriréis que tiene un curioso significado en su origen. Vamos a continuar. Como ya he dicho, y como punto número 6, deciros que solemos juntarnos con seres que ya conocemos, quizás de los venidos de otros planos. Nos solemos juntar de manera muy aleatoria, pero no excesivamente aleatoria. Por ejemplo, quien fue tu hijo en esta vida ha sido tu padre en otra vida, o quien fue tu hermana en otra vida es tu amiga en esta vida. Es una especie de que como que nos vamos buscando, intentamos estar cerca, nos sentimos cómodos cerca de aquellas personas con las que nos sentimos bien en el otro plano, las buscamos en este plano. Como punto número 7, deciros, cuando estamos hablando de ese sitio, del otro plano, que vamos a denominar plano astral, paraíso, el cielo, se le ha dado 1000 nombres, en ese plano existen varios lugares, hay distintas ubicaciones. Uno de ellos es el llamado archivo acásico. El archivo acásico no es una biblioteca, o hay gente que la llama de manera equivocada biblioteca acásica, los acásicos. Bueno, pues deciros que esa biblioteca no es otra cosa más que un sitio donde tú, tu espíritu en ese plano, se puede transfigurar en la vida de otra persona, como que accedes en primera persona a la vida de alguien que tú has previamente seleccionado y ves en primera persona su vida. Sé que esto es difícil de entender, pero creo que más o menos lo he podido explicar como realmente sucede. Ocurren más cosas en ese plano. Por ejemplo, en ese plano podríamos perfectamente, que denominamos plano astral, hay una serie de personajes. Unos personajes que viven y perduran allí, están ahí constantemente. Esos son los llamados maestros, ¿de acuerdo? Estos maestros evolucionados nos ayudan, nos aconsejan, nos apoyan, nos asesoran sobre nuestra evolución. En realidad no estamos solos. Están esos seres que desde luego nos ofrecen una gran ayuda para poder continuar ese proceso evolutivo espiritual. Bien, la verdad es que estoy hablando de todo esto y quiero que me desvinculéis de cualquier tipo de facción religiosa. Por el amor de Dios, no quiero teñir todo este tipo de ideas con ningún tipo de facción religiosa, ni mucho menos. Sencillamente os estoy contando experiencias que he tenido ocasión de escuchar. Vamos a continuar. Una cosa interesante ahora. La llamada memoria cerebral, como punto número 9, con la que aparentemente recordamos, ya sabéis, pues no sé, yo intento recordar dónde he dejado cierto libro y me acuerdo, pues ese libro está aquí. O intento recordar dónde he dejado las llaves y hago un esfuerzo mental y me acuerdo. Bueno, pues esos aparentes recuerdos, esas memorias, mal llamadas memorias, no es en realidad un sistema de almacenamiento neuronal. No, las neuronas no son casillas vacías como los microprocesadores o las memorias de los ordenadores donde se almacenan las cosas. No. Esto es mucho más complejo de lo que parece. Veréis, eso es un desdoblamiento temporal que efectuamos cuando buscamos esas llaves a una gran velocidad, accedemos a ese momento de donde las hemos dejado y recuperamos ese dato. No se almacena en ningún sitio dentro de nuestro cerebro, no se almacena ahí. Hacemos una especie de movimiento en el tiempo, como que nos desdoblásemos, accedemos a ese dato, lo cogemos y lo utilizamos. Ese es el procedimiento. Y es curioso porque un físico francés recientemente ha recibido un premio apoyando la teoría del desdoblamiento. Y este físico francés ha llegado a la conclusión de que si mantienes una vida positiva, con esperanza, con ideas y desde luego con felicidad y con bastante fuerza a nivel vital,
obtienes grandes resultados en tu vida. Obtienes aquello que quieres. Pero si mantienes una vida negativa, obtienes aquello que quieres, que es una vida negativa. He tenido ocasión de escuchar a este científico francés. La verdad es que sus teorías son alucinantes. Tuve que escuchar a ese hombre 3 o 4 veces antes de empezar a entender esas ideas tan complejas que él plasmaba o intentaba facilitar el acceso a todo tipo de personas. Pero vamos a continuar porque el audio lo estamos haciendo muy largo. Estábamos hablando de que en realidad no tenemos un banco de memoria dentro de nuestro cerebro, sino que nos desdoblamos, vamos al momento histórico, recogemos el dato y lo utilizamos. Es por ello que la ciencia, como ya he dicho antes, no ha encontrado la fuente de almacenamiento de nuestro cerebro. Hay gente que les extraen trozos de cerebro, pedazos de cerebro, les lobotomizan por tumores, etcétera, y siguen manteniendo los recuerdos, sea de un sitio o sea de otro. Al parecer no están almacenados las memorias en nuestro cerebro. Ocurren cosas muy curiosas. Incluso ha habido oportunidad de gente que ha recibido un trasplante de hígado y ha empezado a tener recuerdos, gustos y sensaciones parecidas a aquella persona que le donó el hígado. Esto es real. Yo he tenido ocasión de escuchar el caso de una persona que le gustaba el rap, murió, donó ese hígado, la persona que recibió aquel hígado empezó a partir de ese momento a tener una especie de gusto por la música del rap. Bien, yo sé que algunos de vosotros pensaréis que es absurdo, pero realmente hay experiencias alucinantes sobre las cuestiones de las donaciones al respecto. Vamos a continuar. Punto número 10. En el mundo astral la percepción de las cosas es muy intensa. La percepción que tenemos en el mundo material de las cosas es absolutamente pálida y deslavada. En el mundo astral todo es muy intenso. Los colores son muy intensos, los olores, las sensaciones y desde luego las percepciones son muy vividas. Punto número 11. El suicidio, y por si alguno está pensando dejar este mundo, está penado o castigado en el otro lado y de manera severa. Así que yo, sinceramente, me quitaría la idea de la cabeza. Pensaría otras alternativas como intentar encontrar una solución a los problemas o coger las riendas de mi vida con fuerza y superar esos escollos que nos encontramos día a día. Al final, todos son anécdotas. Pasa el tiempo y nos acordamos de aquellos problemas como una vieja anécdota. Pero vamos a continuar. Punto número 12. Y esto es curioso. Nuestra forma espiritual es semejante a una esfera. Todo el mundo piensa que somos antropomórficos en el mundo espiritual. Tal vez porque es la representación que algunos seres o entidades se dejan ver como forma antropomórfica, pero en realidad y en esencia somos a nivel espiritual como esferas, como burbujas de luz, por poner un símil lo más parecido posible. Punto número 13. La percepción del tiempo en ese plano es distinta, bastante distinta a la que conocemos en el plano físico. Veréis. Algunos dicen que entre una vida y otra vida transcurren semanas, pero pueden transcurrir unos años. La percepción del tiempo es totalmente distinta. No es equivalente al tiempo físico. Punto número 14. La felicidad, el gozo y la libertad que se debe respirar en el plano es alucinante, indescriptible. Nuestro lenguaje se queda muy corto para poder describir lo que realmente se vive en el otro plano. Por supuesto, como ya he dicho antes, el suicidio se paga. Aquellos que tienen en mente tal idea, que la vayan desechando y que piensen, como ya he dicho antes, en solucionar sus problemas. Para todo hay solución, creedme. Vamos a continuar. Quiero deciros que todo esto, sé que es difícil de creer, pero no os estoy pidiendo que lo creáis. Imaginad que estáis leyendo o escuchando un vídeo sobre ciencia ficción, que no lo es. No os pido que lo creáis, pero tampoco pido que lo desechéis al 100%. Coged la idea y dejadla en stand-by. Tomad estos datos de manera deportiva, nada más. Eso es lo que tenéis que hacer. Deportivamente coger todos estos datos que os he dicho, son unos cuantos y os darán que pensar, sobre lo que hay al otro lado, sobre nuestro proceso evolutivo, sobre por qué estamos aquí, en el otro lado, y creedme, aquí creemos que muchas de las cosas que nos suceden son importantes o trascendentales, y desechamos pequeñas cosas y pequeños detalles que tenemos tal vez con un amigo, tal vez con nuestro hijo, tal vez con nuestro vecino. Esos pequeños detalles y esas pequeñas cosas son muy importantes en el otro plano.
mucho más que esas grandes decisiones que tomamos en este plano y que a nosotros nos parecen trascendentales. Nada más equivocado. Lo que aquí es importante, al otro lado no lo es tanto. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.es, deciros que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.